tiempo de ajuste. Bueno, en algún lugar también debe haber un lugar donde se dejó de recaudar y se puede apretar un poquito más para poder de alguna manera soltarle la cuerda a donde siempre se ajusta. Y eso es lo que vamos a estar charlando en minutos más con Sergio Arelovich, es economista y también es coordinador de El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Las siglas forman la palabra MATE, son de Rosario y tienen informes más que interesantes. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Saludos a toda la gente del piso allí. Bien, Gracias. gracias por atendernos. Bueno, empecemos por este tema que adelantaba un poquito en la introducción sobre la capacidad de recaudación o también de equidad tributaria, me gusta decirlo a mí, de la provincia en cuanto a uno de los puntos que es el impuesto inmobiliario. Hay un informe de MATE justamente donde expone la disminución de la incidencia en la recaudación del impuesto inmobiliario a lo largo de los años. ¿Qué significa esto y si se puede mejorar? Sí, bueno, para charlar sobre el tema del sistema impositivo, el esquema impositivo en la provincia, habría que remontarse a los efectos de lo que tuvieron las políticas en los años 90, pero es demasiado para tan poco tiempo de radio. Pero en función de lo que vos planteás, sí, la constatación que nosotros hacemos es, no solamente para el caso de la provincia de Santa Fe, sino que es una tendencia que se reproduce en las otras 23 jurisdicciones. O sea, en el resto de las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, donde ha perdido peso la recaudación del impuesto inmobiliario como consecuencia de un conjunto de cosas. Para decirlo en términos prácticos e interpretables y entendibles, la provincia de Santa Fe tiene una serie homogénea estadística que arranca en 1998 y que permite ver la recaudación, por ejemplo, el impuesto inmobiliario mes a mes, ajustada por inflación para que sea homogénea la comparación y ver qué es lo que pasó desde aquel entonces hasta agosto del 2024, que es la última información pública disponible, publicada por el gobierno provincial. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, que el año de mayor recaudación, reitero, ajustado por inflación, fue el año 2000. Entonces uno podría decir, el año 2000 tiene valor 100 y comparar el conjunto de años desde el 98 hasta el 2024, sabiendo que el 2024 solamente tenemos transcurridos 8 meses computados, para saber cómo evolucionó esto. Entonces la conclusión es, en el año 2000, el impuesto inmobiliario representaba o explicaba el 22,8% de la recaudación de origen provincial. Cuando hablo de recaudación de origen provincial, incluyo también ingresos brutos, sellos, patentes, etcétera. Y ahora, en el año 2024, de los 8 meses transcurridos, explica solo el 3,9%, reitero, 22,8%, en el 2000 3,9%. Sin embargo, es un proceso que se viene profundizando. ¿Y por qué se viene profundizando? Bueno, por cuestiones inexplicables, o en todo caso inexplicables para el público en general. ¿Cuáles son? Y yo diría, por ejemplo, lo siguiente: desde el año 98 hasta acá, entre otras cosas, hemos vivido una expansión de la actividad agropecuaria, una expansión del uso fundamentalmente de la tierra aplicada a lo agrícola, el boom sojero. Hemos atravesado no solamente un crecimiento de precios en forma tendencial, sino que además un crecimiento significativo de los precios de la hectárea, en el caso de la provincia de Santa Fe, por un lado. Y si nos vamos al área urbana, lo que encontramos es una expansión de la construcción de grandes superficies, digamos, para vivienda, para especulación o para lo que fuere, donde uno podría concluir que la cantidad de metros cuadrados que hay hoy en la provincia de Santa Fe es sensiblemente superior a la que había en los años 90, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que se registra es esta pérdida, la pérdida de participación. Entonces vos me preguntarías, bueno, pero pará, decime cómo se comportó respecto de la inflación, no qué participación tiene solamente. Bueno, entonces vamos a hacerlo en términos de la inflación también para 1998-2024. ¿Y qué tenemos acá? Que en el año 2023, por ejemplo, el año pasado, como tenemos un año completo, fue el año más bajo de la serie del 98 en adelante. Y reitero, si en el año 2000 nosotros le damos valor 100, en el año 2023 se recaudó el equivalente al 31% de lo que se recaudó en el 2000. Y si vamos al 2024, anotalo, y en diciembre charlamos, o en enero cuando se publiquen los datos, nuestra estimación es que el peso del impuesto inmobiliario para el año 2024 va a ser equivalente a un 24% de lo que se recaudaba en el año 2000. Entonces, esta caída es una caída que
además requiere de información complementaria que no está disponible al público. Nosotros hemos reiteradamente hecho varios pedidos, lo hemos pedido a través lo hemos hecho a través de legisladores, a través del uso de acceso a la información pública, y no tuvimos respuesta adecuada para esto, porque queremos saber, bueno, cuánto se emite, porque el impuesto inmobiliario no es un impuesto que calcula cada contribuyente, es un impuesto que define el Poder Ejecutivo, o en todo caso asociado a lo que resuelva la legislatura en cada uno de los años que trata la ley impositiva anual. Entonces yo quisiera saber cuánto se emitió, cuánto se pagó, cómo es el comportamiento de cada departamento, inclusive de cada código postal, respetando el secreto fiscal, porque no te voy a pedir nombre y apellido, para ver exactamente qué es lo que está pasando con el impuesto inmobiliario. Bueno, esta información no es pública, pero la información pública disponible permite asegurar esto. El peso del impuesto inmobiliario en el año 2024 es el más bajo de la serie desde el 98 en adelante, sea que lo midas en su participación respecto de la recaudación, sea que lo midas en términos reales, esto es, ajustando por inflación cada mes percibido por este gravamen. Y además hay que decir que este impuesto también sirve, aunque lamentablemente se va a abandonar el tema del impuesto, se va a caerle el peso del impuesto a los bienes personales, también sirve, en el caso de que vos no tengas ningún otro dato, para poner la evaluación fiscal frente al impuesto a los bienes personales. Y como la subestimación es brutal, como consecuencia de la no actualización de los valores venales, reitero, tanto el suelo rural como urbano, en materia que toque, por supuesto, bienes personales, esto afecta ni más ni menos que a ANSES, porque centralmente el impuesto a los bienes personales es una de las fuentes complementarias que permiten financiar ANSES y el pago de jubilaciones y pensiones a nivel nacional. Sí, estoy siguiendo más lo que vas diciendo, y mi respuesta, bueno, cóbrenle más. O cóbrenle más a quien tiene que tributar en esta cuestión. ¿Qué dato complementario podemos destacar entre todos los que hay para decir por qué no se le cobra más, o la evaluación fiscal de los terrenos o de los lugares a construir quedó estancado? ¿Por qué es que este sector, que por ahí dentro de todo el espectro está más beneficiado, deja de pagar en relación al resto de los tributos que componen los ingresos del Estado? Bueno, la pregunta, que yo no tengo respuesta, pero que me parece que sería muy bueno que el gobierno provincial la publicite, es cuánto se emite y cuánto se paga, primero. Segundo, ¿por qué hay una diferencia entre lo que se emite y lo que se paga? Es decir, ¿cuál es la capacidad o el uso de la capacidad de fiscalización que tiene el Estado provincial para que esto ocurra? Y en tercer lugar, ¿cómo son los criterios de evaluación? E inclusive, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que aumentar el desembolso de su bolsillo para el impuesto inmobiliario. Significa que hay que mirarlo inclusive en términos de segmentación. Con lo cual, no solamente si uno sabe que hay un proceso de concentración de la riqueza en Argentina, esto es mucho más brutal en términos de la propiedad del suelo, sea urbano como rural. Con lo cual podrías tener una política diferenciada donde solamente toques al nivel más alto de las tenencias, con criterios de progresividad, por supuesto, no para afectar a la población en su conjunto. Y lo que sí tenés que señalar es que, dado cualquier reforma que se produzca sobre esto en términos progresivos, te digo, por ejemplo, que el año 24 pese en términos reales igual que lo del 23, ya sería un golazo, porque te vas del 24 al 31%, tendrías fondos adicionales para atender un conjunto de cosas que no se atienden en nombre de la necesidad del superávit fiscal que, según las cuentas de la provincia, el análisis de finanzas provinciales disponible al público llega al 31 de agosto, y el 31 de agosto habla de que hay un déficit, un superávit de 200.000 millones de pesos, y que esos 200.000 millones de pesos permitieron cancelar en términos netos, parte de la deuda pública, ¿no? Bien, sí, es un tema a seguir, como vos decías, hay cuestiones de las que no está la respuesta concreta, pero ver la disminución de la participación en el producto provincial, bueno, también hace poner un foco, decir dónde podemos ir, no es a buscar directamente, sino, como vos decías, viendo la correlación de un montón de causas, para que ese dinero esté a disponibilidad de la provincia para obra pública, para lo que se tenga que utilizar. Bueno, sobre esto también me gustaría pasar, y para no quedarnos sin tiempo, a los otros informes que viene realizando MATE
respecto al ajuste, a la transferencia de ingresos del sector trabajador, que es uno de los más golpeados, y ni hablar de las jubilaciones y pensiones, con los datos que vimos ayer del INDEC de pobreza e indigencia. ¿Cómo podemos evaluar esos datos que, si bien son de una serie, de una crisis que se viene profundizando, estamos analizando los primeros meses de este año, desde diciembre? Bueno, sí, efectivamente, nosotros preparamos un informe mostrando que, bueno, desde la dictadura para acá tuvimos momentos de retroceso fundamental de la capacidad de compra de asalariados y asalariadas, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Este es uno más, en la diferencia con el resto, que esto se ha producido en un brevísimo periodo de tiempo, en los primeros meses del gobierno. Y esto deteriora ni más ni menos que a la gallina de los huevos de oro, porque la Argentina tiene la mayoría de su producción destinada al mercado interior. Entonces, si vos deteriorás la capacidad de compra de salarios, jubilaciones y pensiones, está claro que esto provoca en forma inmediata un problema fronteras adentro, puertas adentro del hogar, y en forma inmediata también provoca un problema fronteras afuera o puertas afuera de ese hogar como consecuencia del peso que tiene el consumo interior. Entonces uno no se puede sorprender con los niveles de retroceso, no solamente de las ventas, de la producción, en términos de la capacidad instalada, etcétera, sino que además tampoco se puede sorprender por esto que vos planteas, referido al informe de ayer de INDEC, donde se actualizan el valor de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, y en la que, como conclusión derivada, bueno, tenemos una pobreza, según este tipo de medición, superior al 50%, al 52, 54, o lo que fuera corregido, que es una brutalidad. Y entonces uno tiene que decir también, esto que agrega algunas cosas, porque ¿desde cuándo se mide la canasta básica alimentaria en la Argentina? Bueno, desde abril del 91. Y ha habido una serie de cambios metodológicos adentro, que yo ahora no me voy a parar a contarlo, pero que serían interesantes de mandarlos. Pero sí voy a señalar una cosa. Lo que publica INDEC periódicamente es, ahora semestralmente, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica total no solamente incluye alimentos, sino otro conjunto de cosas. Pero vamos a la alimentaria. En materia de la canasta básica alimentaria, el INDEC ha construido, con modificaciones, mejoras, etcétera, una lista de alimentos, y estos alimentos permitirían ser, a partir de su consumo en determinadas proporciones, que un adulto equivalente, que es un varón de 30 y 59 años, pueda consumir 2.700 kilocalorías diarias. Pero hay un primer problema. Más de la mitad de los productos que integran la canasta básica alimentaria, para ser consumidos, necesitan algún tipo de energía. ¿Por qué? Y la carne, la papa cruda es horrible, y la leche la tenés que guardar en la heladera. Ahora, la energía no forma parte de la canasta básica alimentaria. O sea que los niveles de indigencia que se estiman a partir de la canasta básica alimentaria son inferiores a lo que son en realidad, como consecuencia de que falta ni más ni menos que la energía. Ni hablar que también falta transporte, etcétera, que está en la canasta básica total. Pero solamente a los fines de definir, de señalar cuáles son los niveles no alcanzados por los ingresos respecto de la canasta básica alimentaria, uno tiene esta cuestión, que digamos, nunca se ha discutido, se acepta como válido, sabiendo que esto además, en el marco de un tarifazo como el que hemos vivido, es de un peso demasiado tremendo. Entonces, bueno, el adulto equivalente, para no ser indigente, tendría que haber tenido en agosto del 2024 un ingreso de 136.399. Y te agrego, eso incluye solamente alimentos. Ahora, ¿cuánto pesa la energía para sumar a esto? Y te gusta 10, 15, 20, 30, según los hogares. O sea, hay una subestimación de la canasta básica alimentaria en esto. Pero hay una cosa adicional. La cosa adicional es que la canasta básica alimentaria tiene, si bien ha habido un conjunto de modificaciones e incorporación de algunas proteínas, tiene centralmente una composición de alimentos que son carbohidratos o son proteínas. Los carbohidratos son mayores que las proteínas. Hay más papa que carne, por decirlo brutalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, yo rescato el laburo increíble que hizo la antropóloga Patricia Aguirre ya hace muchos años, y por ahí actualiza, que terminó, entre otras cosas, en una investigación que les llamó los gordos pobres en la Argentina, que los hogares de menores ingresos, como consecuencia de esta composición derivada de la estimación de la canasta básica alimentaria, en la cual las proteínas son pocas en relación a los carbohidratos, se transforman en una modificación de los cuerpos de los más pobres entre los pobres, ¿no? Sergio, no, es
de todo lo que estás hablando, uno va pensando en lo estructural del problema, y ahí sí me surge en todos los años que lleva Mate haciendo estos informes y en tu carrera también, si en la historia argentina, al menos de los 90 para acá, hay alguna serie que vos me digas, mira, en este semestre, en este año, de alguna manera se encontró al menos media vuelta para que esto vaya para adelante, o todavía la Argentina no encontró la forma. No, bueno, en la post-convertibilidad, que en realidad está mal llamada post-convertibilidad porque la ley de convertibilidad sigue vigente, modificada pero sigue vigente, que esa sería otra discusión, en el post-2001 mejor. En el post-2001 lo que hubo es, a partir del 2004 aproximadamente, un principio de recuperación de los ingresos salariales, de la jubilación, etcétera, que mejoró la situación de ingreso de los hogares y que se prolongó más o menos hasta el 2011, según las estimaciones 2011-2012, a partir del cual primero hubo una meseta y después hubo una caída tendencial que fue fuerte durante el gobierno de Macri, que fue no tan fuerte, pero fue caída también durante el gobierno de Alberto Fernández, y que ahora refleja una caída aún mayor. Entonces lo que hay que mirar es ese periodo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó entre el 2004 y el 2011? Bueno, pasaron varias cosas, se juntaron además con algunas situaciones internacionales que favorecieron el funcionamiento de la economía argentina, pero hubo decisión política de recomponer esto. Y sumó las tensiones propias de proceso de redistribución de ingresos hacia los sectores populares, que nosotros sabemos cómo funcionan y cómo han funcionado en este caso particular en la Argentina. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay un conjunto de cosas que intervienen en la construcción de los precios, sobre las cuales en general los gobiernos, no solamente los conservadores, los gobiernos nacionales, populares, como le quieras llamarlo, o progresistas, han tenido poca intervención. Y uno de ellos es el tema salud, que es el tema hoy que tenemos como problema adicional al tema de ingresos, alimentos, etcétera. Y lo podemos ver, por ejemplo, en lo que está pasando con IAPO. ¿Qué pasa en el sistema de salud? Bueno, si vos mirás de diciembre en adelante la evolución de los ingresos de los sistemas de obras sociales, fundamentalmente los que están permeados por ingresos de naturaleza salarial, ni hablar de las obras sociales sindicales, ves que el crecimiento del salario, el crecimiento de la masa salarial, que en base al cual se calcula el aporte y la contribución con destino a los sistemas de obras sociales, ha marchado a un ritmo, que el índice de precio al consumidor ha marchado a un ritmo aún superior al de los salarios, en términos generales y tendenciales, incluyendo todo adentro, pero tenés que los medicamentos que se hicieron aún más que todo esto, y sin embargo no hay sobre esto ninguna política activa que permita atenuarlo. Entonces basta simplemente consultar la información que INDEC publica sobre el tema de la industria farmacéutica y la facturación derivada de estos informes, que llega hasta el segundo trimestre del 2024, para ver en qué consiste esta brutalidad que yo estoy planteando. Entonces están en vilo los sistemas de atención de salud, tanto los públicos como los privados, como consecuencia. Por ejemplo, en primer lugar, no en único, pero en primer lugar, el crecimiento de los precios de los medicamentos y la distorsión derivada de la concentración monopólica que hay en 4 o 5 laboratorios que manejan esto a nivel nacional. Sergio, completísimo, la verdad que te agradecemos mucho la comunicación, seguiremos hablando porque bueno, da para hablar largo y tendido, y también hacer 1000 preguntas sobre todos los puntos que fuiste tocando. Bueno, hablamos desde cómo se compone la canasta básica hasta el de financiamiento de las obras sociales por la caída del salario en relación a los aportes que después van a la cobertura finalmente, y también bueno, la manera de ver cómo hacer un esquema tributario más progresivo y que también no alcance tanto a quienes van perdiendo y alcance un poco más a los que le va un poco mejor. Así que hasta la próxima y nada, de nuevo gracias por la comunicación. Gracias a vos, que tengan buen día. Por favor, ahí estaba Sergio Arelovich, es el coordinador del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía Mate. Son rosarinos y están a disposición en las redes sociales para ir conociendo sus informes. 8:24.